Ben vicdanını kenara atan bir ağa olmayacağım. Ayaklarıma da kapanacak. Ne istiyorsun hala ne? Beni anlamanı. Sen o kıza git diyemedin çünkü korkuyorsun. Korkmuyorum. Korkuyorsun, bal gibi korkuyorsun. Dua et. Bir de senin yüzünden kan dökülmesin. Ana. Sende bu tetiği çekecek yürek yok. Bundan böyle Serhat'ı anlayacaksın. Hola, mis queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos. El cuarto episodio de la serie Jalez, La llamada de las raíces, marca un momento crucial, donde los conflictos internos y los secretos familiares de los personajes se profundizan, y la trama cobra impulso. El proceso, que comienza con la aceptación de la sucesión por parte de Serhat, genera nuevas tensiones entre las familias Yelduran y Cordal, a la vez que provoca transformaciones significativas en las relaciones individuales. Si bien el asesinato de Akif, junto con la aceptación de la sucesión por parte de Serhat, allana el camino para un deshielo entre los dos hermanos, también presagia nuevos conflictos. Si bien la supervivencia de Akif sigue siendo incierta, esta situación representa una oportunidad para que Serhat consolide su liderazgo. Sin embargo, si Akif sigue vivo, la influencia de Serhat en el liderazgo y el equilibrio de poder de la familia se verá reconfigurada. Como se esperaba, Akif sobrevivió al ataque y comenzó a recuperarse rápidamente. El supuesto intento de Arde mejorar su reputación ante Serhat contratando a su hombre más cercano por dinero y presentándolo como sacrificio mientras intentaba dispararle fue correspondido. Serhat, profundamente preocupado y angustiado por su hermano Akif, movilizó todos sus recursos para asegurar su supervivencia. Por supuesto, tal como Akif, el hombre de Ar, le había advertido a Yusuf, este le disparó en la cabeza sin decir palabra. Serhat, furioso porque Yusuf lo había matado justo cuando estaba a punto de estrangularlo, le ordenó: nunca aprietes el gatillo sin mis instrucciones. La conexión entre el disparo de Akif y la familia Korda reaviva la tensión entre ambas familias. Esto conduce a la disfuncionalidad de un matrimonio que albergaba esperanzas de paz y a la continua hostilidad entre las familias. La actitud de Serhat durante este proceso determinará el futuro de ambas familias. Durante su primer enfrentamiento con Serhat Ar y Zillanaa, Ar negó la acusación, diciendo: no hice nada. Habría hecho todo eso si no hubiera querido que te fueras. Serhat no le creyó. Se inclinó hacia su oído y le susurró: ya hablaremos de eso de que me obligaste a quedarme aquí, pero yo lo resolveré. Las amenazas veladas de Sebde acorralan a Zillanaa. Sultán cuestiona la veracidad de la historia de Sebde, impulsado por los acontecimientos, considera expulsar a YLDZ de la mansión. Más tarde, cuando Zillanaa le pregunta si Sebde ha cometido algún pecado, se da cuenta de la mirada desviada y el silencio de Sebde, lo que revela la verdad. Esta situación supone un punto de inflexión crucial en la decisión de YLDZ de quedarse en la mansión. Aunque no se lo dice a Serhat al llegar, le pregunta si ama a su esposa, Melek, y cuando él responde sí, le dice que envíe a YLDZ a casa de su padre. Inmediatamente ordena al personal de la mansión que limpie las pertenencias y la habitación de YLDZ. Cuando YLDZ ve al personal en su habitación, se entera de que la despiden y en pánico, los echa. Serhat, al oír los gritos, intenta abrir la puerta, pero al principio no puede. Justo cuando está a punto de irse, oye a YLDZ abrir la puerta y entrar. YLDZ le suplica a Serhat, incluso poniéndose el camisón solo para estar allí, obligándose a hacerlo. Cuando se quita la bata e intenta acercarse a Serhat, Serhat se niega, gritándole basta, y sale de la habitación. Mientras YLDZ hace todo lo posible por quedarse en la mansión, no es Melek, sino Sultán quien la confronta. Sin embargo, Melek acorrala a Nergis y Ilmi, haciéndoles cuestionar si son sus verdaderos padres, ya no hay nada que ocultar. Esta situación dificulta aún más la lucha de YLDZ por quedarse en la mansión. Cuando Melek los presiona, ella revela la verdad con toda claridad. Melek, al oír esto, se enfurece y se marcha furiosa, diciendo: no voy, me quedo aquí para encontrar a mi verdadera familia. Serhat se ve obligado a tomar una decisión crucial sobre si YLDZ se quedará en la mansión. Esta decisión afectará no solo el equilibrio familiar, sino también el liderazgo de Serhat y sus futuras relaciones. Esa noche, Serhat se despierta sobresaltado tras soñar con acercarse a YLDZ. Cuando Melek le pregunta si está bien, la conversación gira en torno a YLDZ.
Serat explica que ha estado dudando sobre el asunto y que por eso no puede decidir dejarla ir. También le dice a Melek que la ama profundamente y que es la única persona en su mente y corazón. Sin embargo, Melek insiste en que YLDZ debe abandonar la mansión, y que ese es su deseo, no basado en la conciencia, sino en la moral. Melek acepta quedarse en la mansión con Serat, pero con una condición. Esta condición podría llevar a la revelación de secretos del pasado de Melek. La confrontación de Melek con su pasado será un paso crucial en el desarrollo de su personaje. La permanencia de YLDZ en la mansión parece ser un tema clave en los episodios posteriores de la serie. Mientras YLDZ hace todo lo posible por quedarse, se encuentra enfrentándose a un poderoso rival, Sultán. Esta situación desencadena un periodo en el que la personalidad de YLDZ se pondrá a prueba. Espero que Sultán revele pronto la verdad sobre las dos hermanas, o su hijo, Serat, acabará acostándose con ellas. Si bien esto es moralmente incorrecto, el concepto de esposa es una amarga verdad de la antigüedad que devaluaba a la mujer, aunque sea menos común en las culturas orientales actuales. En general, el episodio 4 marcó un punto de inflexión, profundizando los conflictos internos y las relaciones familiares de los personajes, y acelerando la trama. El liderazgo de Serat, la situación de Akif, las tensiones entre las familias y el pasado de los personajes parecen estar a punto de volverse aún más complejos en los episodios posteriores de la serie. ¿Le pedirá Serat a YLDZ que se quede en el próximo episodio? ¿Qué pasará si YLDZ se queda en la mansión? ¿Seguirá YLDZ jugando con sus deseos mientras Serat intenta alejarse de ella? ¿Seguirá Akif actuando a espaldas de Serat y cavando un agujero en su vida? ¿Aprenderá a no meterse con Serat? ¿Descubrirá la madre de Melek de que Cillian es su padre? ¿Cuánto durará el matrimonio de Melek y Serat? Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. No duden en compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.